La mitosis es un proceso continuo que consiste en la división del núcleo celular para facilitar su estudio. Esta se ha dividido en 4 etapas caracterizadas por hechos particulares que se llevan a cabo al interior de la célula en división: profase, metafase, anafase y telofase. Este tipo de división ocurre en las células somáticas y es fundamental en la proliferación celular que tiene lugar durante el desarrollo embrionario, el crecimiento y la mantención de los tejidos. Interfase. La célula se prepara para la división celular duplicando su ADN, aumenta su tamaño y su masa, se duplica el número de cromosomas. La finalidad de esta duplicación es entregar a cada célula nueva formada la misma cantidad de material genético que posee la célula original. También se duplican otros orgánulos celulares como por ejemplo los centriolos. Profase. Hay condensación del material genético. La cromatina se compacta permitiendo observar los cromosomas. El nucleolo se desorganiza y desaparece. Los centriolos migran hacia los polos de la célula y en el citoplasma aparecen microtúbulos que formarán el uso mitótico. Metafase. El uso mitótico se encuentra totalmente desarrollado. Los cromosomas están totalmente condensados. Cada centrómero interactúa con microtúbulos del uso mitótico, provocando el alineamiento de los cromosomas en el uso mitótico. Anafase. Los centrómeros que unen a las cromátidas se separan y los filamentos del uso mitótico comienzan a acortarse, permitiendo que cada cromátida sea arrastrada hacia los polos de la célula. Así, las 2 cromátidas que forman cada cromosoma se separan y se dirigen cada una al polo opuesto. Telofase. Los cromosomas formados por una sola cromátida migran completamente hacia los polos celulares y vuelven a descondensarse. El uso mitótico comienza a desaparecer. Inicia la formación de la carioteca alrededor de cada uno de los nuevos núcleos que se ha originado en cada extremo de la célula, y en su interior comienzan a reorganizarse los nucleolos. Citodiéresis. Esta etapa completa el proceso de división celular. Se continúa con la formación de los nuevos núcleos de las 2 células hijas y se produce la división del citoplasma de la célula madre en 2 partes relativamente iguales. Además, se produce el reordenamiento de los componentes celulares y la reorganización del citoesqueleto. La meiosis. La meiosis es un proceso que consiste en 2 divisiones celulares sucesivas luego de una sola replicación de material genético. En la primera división ocurren procesos que generan variabilidad genética a través de la recombinación y asociación independiente de los cromosomas homólogos. El resultado de este proceso son 4 células haploides. Se divide en meiosis 1 y meiosis 2. Meiosis 1. Fase más compleja de la meiosis, se subdivide en las siguientes etapas. Leptoteno. Se condensa el ADN formando los cromosomas, cada uno constituido por 2 cromátidas hermanas. Cigoteno. Apareamiento de los cromosomas homólogos gracias a la formación de una estructura proteica denominada complejo sinaptonémico, dando origen a una estructura bivalente o tetrada formada por 4 cromátidas. Paquiteno. Los cromosomas están estrechamente unidos y ocurre un entrecruzamiento o intercambio de material genético entre los homólogos a través de nudos de recombinación. Metafase. Los pares de cromosomas homólogos se alinean en el centro de la célula. Anafase 1. Ocurre una separación y migración de los cromosomas homólogos hacia los polos. Dado a que la ubicación de los cromosomas es al azar, la distribución de los maternos y los paternos hacia cada polo genera variabilidad. Telofase. La envoltura nuclear se reorganiza y se descondensa la cromatina. Esta etapa no se presenta en todas las especies. En algunos pasan directamente a metafase 2. Meiosis 2. La división meiótica o meiosis 2 ocurre sin duplicación de ADN y es similar a la mitosis. Durante la profase 2 se desintegra el nucleolo y envoltura nuclear y los cromosomas vuelven a condensarse. A diferencia de la profase 1, en esta etapa no ocurre recombinación. En la metafase 2,
Las fibras del huso mitótico se unen a los cinetocoros y los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. Durante la anafase 2, las cromátidas se separan a través de los centrómeros y cada cromática es desplazada a un polo de la célula. Finalmente, en la telofase 2 se organiza la envoltura nuclear, los cromosomas se transforman en cromatina y la célula se divide en la citogénesis. Diferencias esenciales entre la mitosis y la meiosis. Mitosis, células somáticas. Meiosis, células sexuales. Mitosis, cada replicación del ADN es seguida por una división celular. Meiosis, cada replicación del ADN es seguida de 2 divisiones celulares. Mitosis, síntesis del ADN en la fase S seguida de la G2. Meiosis, síntesis de ADN en fase S, G2, corta o falta. Mitosis, cada cromosoma evoluciona en forma independiente. Meiosis, los homólogos se aparean y se recombinan. Mitosis, dura aproximadamente 1 hora. Meiosis, en el hombre dura 24 días y en la mujer años. Mitosis, no hay variabilidad. Meiosis, existe variabilidad genética.